Another epic ball firing, epic ball, just north of the mount. This is really, really good. Mike, set. Tras varios años desde el último capítulo de Secretos del Océano, decidí venir aquí, a Sudáfrica, para grabar un episodio más, el que sería el 5º episodio. Y por eso estamos con Robert. Robert siempre es aquí, el contacto, ¿no, Robert? Así mismo. Entonces nos encontramos en el Parque Nacional de Kruger, mucho más al norte del país, y durante la próxima semana vais a acompañarnos en toda la travesía hacia el sur, hacia Port St. John's, hacia el lugar donde ocurre este fenómeno conocido como el Sardine Run, que es la migración de las sardinas. 3 días en el Parque Nacional de Kruger, tendremos que atravesar Eswatini, bucear con tiburones y todo para que esperemos en una semana que encontremos bien prendido este Sardine Run, esta migración de las sardinas. El Parque Kruger, que es donde nos encontramos, Rubén, obviamente estamos en Sudáfrica. A día de hoy forma parte, junto al Gonoraseo en Zimbabue y al Limpopo en Mozambique, del Gran Parque Transfronterizo del Limpopo. Es un acuerdo que han hecho entre los 3 países para así dar pues más espacio natural a los animales. De hecho, por el interior las vallas, no hay vallas fronterizas, los animales pueden moverse libremente de un país a otro, no es como nosotros que hay que pagar visado. La estructura social de los elefantes, al igual que el de las hienas, es un matriarcado y, como podemos observar, aquella que tiene la cría bien pequeñita parece que es, en este caso, la jefa del grupito, ¿no? La que irá guiando a la familia, pues, donde hay agua, en época de escasez, donde hay más comida, cuando hay menos comida disponible, y la que irá guiando, pues, a la... Y fijaros el macho va totalmente atrás. Es muy difícil de explicar en palabras realmente la sensación o las sensaciones, el cúmulo de sensaciones que uno vive dentro con momentos así. Toda la familia de elefantes de repente se nos cruza delante, de repente medio encara el macho, esos momentos que está pensando si continúa o se vuelve contra nosotros. Es una locura esto. Quiero contaros la razón por la cual hasta la fecha nunca había hecho un reportaje de safari terrestre. Siempre que grabo sobre algo quiero asegurarme, cerciorarme de que tengo algo nuevo que aportar. Por ejemplo, en las tribus, en los temas antropológicos, considero que a través de mi vivencia, mi experiencia, lo podéis vivir de una manera muy especial. Yo puedo entrar también de verdad en lo que es la esencia de cada una de las culturas. Sin embargo, con los animales, con todo este mundo de documentales de fauna, siempre me imponía mucho pensar en lo que saca productoras como BBC o National Geographic. Esa gente son monstruos de la industria, pasan años y años para documentar los comportamientos de los animales. Entonces yo decía, ¿qué voy a aportar
yendo 4 días contados a un sitio a grabar, ¿no? Y bueno, en esta situación se ha dado la casualidad de que ha surgido todo. Hemos venido aquí, como ya sabéis, al Sardine Run y vamos a hacer estos safaris. He dicho, me ha animado, he dicho, voy a documentarlo, que lo viváis conmigo y estas son las razones, es lo que hay en mi cabeza. Pero lo que digo, por ahora disfrutemos juntos y espero que también me podéis acompañar y disfrutarlo como yo lo estoy haciendo. Ha aparecido. Hemos salido otro día más buscando tempranito al amanecer. Encontramos una leona. De repente han llegado las crías, de repente ha llegado el macho. Estamos aquí. Lo que estaba haciendo el león ahora mismo, el macho, estaba intentando coger información de las hembras, vaya, ¿no? Sobre todo, pues si alguna de las hembras que está en celo, lo del Fleming que le llamamos, ¿no? Esto solo como curiosidad, pero venía revisando en notas del teléfono los países visitados, justo cuando estaba en la frontera. Eswatini es mi país número 77. Y aunque el país es bastante pequeño a nivel de superficie, a nivel de territorio, alberga una buena diversidad de diferentes ecosistemas y también de fauna. Aquí podemos encontrar el Big Five, al igual que en Sudáfrica. Aquí encontramos también tanto el rinoceronte blanco como el rinoceronte negro. Pero en este caso, en Eswatini, abandonamos los vehículos para comenzar la exploración a pie. Well, I'll tell the difference between the black and the white rhino. So white rhinos are social. Black rhinos are solitary. You only find them in pairs if it's a mom and a baby or a female and a male planning on making more children. Yes, and also the difference is the size. White rhinos are big in size compared to black rhinos. Después de aquellos días increíbles de safaris, salimos por la frontera sur, es decir, hemos regresado a Sudáfrica. Estamos en la costa del país ya, dirigiéndonos hacia el sur, hacia aquella zona de Port St. John's, donde, como sabéis, vamos a vivir o a intentar vivir, buscar este fenómeno llamado Sardine Run. Pero de camino no hemos podido pasar de largo de otro spot. Totalmente increíble. ¿Dónde estamos? Pues sí, Rubén, estamos en Uncomas, en la provincia de KwaZulu-Natal, y como dices tú, una parada obligatoria, la zona de las más conocidas del mundo para los tiburones, así que no podíamos dejar pasar de largo sin hacer un par de días de buceo por aquí. A 5 millas hacia adentro encontramos una gran zona de arrecife llamada Aliwal Shoal. Allí es donde buceamos, allí es donde podemos encontrar gran diversidad, gran variedad de tiburones. Pues sí, Rubén, Dana, estamos en la mejor época del año, entre finales de junio hasta noviembre, para los conocidos reggae tooth, los reggaes conocidos localmente, que es el tiburón toro de arena, tigre de arena,
es la zona donde se aparean y como habéis podido ver está a reventar de tiburones grandes durante todas las inmersiones. Y es que a escasos metros de profundidad hemos hecho inmersiones a 5 o 7 metros, 18 de las profundidades más profundas que hemos ido y fijaros la cantidad de regis que hay en la zona. Hemos estado también con blacktips, con los punta negra, con los oceánicos. Y es que aquí podemos encontrar también tiburón toro, tigre, los normales, el que todos conocemos como tiburón toro, tiburón tigre, y hace un par de días un colega tuyo se encontró un tiburón blanco. Se han visto ya un montón de patches de sardinas que están subiendo porque es la migración del sardine run, de ahí viene. Y la gran masa ha estado atrayendo ya algunos tiburones blancos y los bull sharks, como se le llaman aquí, los zambisis. Sí, atraen a bichos muy grandes. De hecho, no sería raro ver algún tiburón blanco estos días que vayamos hacia Port St. John's. Entonces, deseando llegar, ¿qué noticias tenemos? Pensar que esto es una lotería, chicos, lo que os he comentado. Podemos llegar y que nos toque la lotería y conseguir salir todos los días. Estamos en el Wild Coast, dejaremos KwaZulu-Natal, entramos en la costa salvaje africana, ya veréis los paisajes, los parajes, la zona donde estamos es espectacular. El río donde saldremos todos los días en alta mar es algo precioso. Pero bueno, el mar es el que manda, la naturaleza es la que nos permitirá salir o no salir y una vez fuera, pues lo que nos regale. ¿Vas a ello? ¿Vas a ello? Siguen pasando los días en esta gran aventura y aunque parecía imposible, cada vez se pone más emocionante. Estamos por fin en estas bravas costas de Port St. John's y es que esta región se conoce como Wild Coast, como la costa salvaje, y aquí tenemos una misión: encontrar un fenómeno conocido internacionalmente como Sardine Run. El Sardine Run es literalmente conocido como el mayor festín de la naturaleza, pero ¿qué ocurre aquí? En estas épocas del año, entre mayo y julio, las sardinas, bancos de sardina sudafricana, empiezan a migrar desde las costas occidentales hasta las costas orientales del país, siguiendo las corrientes de agua fría. Estos grupos de sardinas atraen a gran variedad de depredadores. Entonces, los delfines son los que van montando este festín, porque van agrupando a las sardinas en bolas, el baitball que se conoce, densas. Van agrupando a los peces en una gran bola, para después poder cazar. Pero es que de aquí también cazan los tiburones, las aves arriba e incluso las ballenas. La gran complicación para nosotros los humanos, que podemos entrar al agua, pero más bien poquito, somos más terrestres, es que estas costas, repito, se conoce como el Wild Coast y lo estamos viendo estos días. Robert ya nos avisaba, esto es una lotería, si se forma es lo más increíble que vamos a ver en nuestras vidas, pero hay que poder encontrarlo y que las condiciones se acompañen. Entonces, ¿cómo hacemos para salir al mar y cómo podemos encontrar estas bolas de sardina, ¿no? Este cardumen? Desde aquí salimos en lanchas, hay que pasar una zona de olas en la playa muy complicada, como explicaba Robert, y después salimos al azul. Entonces, ¿cómo encontramos esos lugares donde se puede formar el conocido como Sardine Run? Hemos llegado hasta una zona con bastantes más aves que están descansando sobre el agua, eso sí, no están en acción. Y acabamos de dar también con un grupo gigantesco de delfines que están también viajando, están desplazándose, no están tampoco reuniendo sardina, pero al menos vamos encontrando animales. Llevamos bastantes horas en alta mar y no habíamos visto nada. Estamos siguiendo los delfines desde hace ya bastante rato. Tenemos que recordar, esto es súper importante, que estos delfines comunes son los creadores de todo, los encargados de formar la gran bola de cebo, la gran bola de sardinas. Van como si fuera un escuadrón del ejército. Hi, my name is Brad Isaacson. I'm the Offshore Africa Sardine Spotting Pilot. I've been flying for 22 years. My daily routine, wake up at about 5:15. I'm in the car at 5:45. Drive up to the airstrip in the dark, get the plane ready, pre-flighted, check the fuel, check the weather, and then take off just before sunrise. And as the boats are coming out the river mouth, I'm over the top of them,
and I scout north and south looking for the best potential, the cleanest water, dolphins, whales, birds, and I direct them which way to go. De hecho, Brad es el que nos va indicando, pero también el capitán y nosotros vamos escaneando el horizonte en todo momento. Cuando vemos algo que sobrevuela, pues allí vamos, ¿no? A ver qué están haciendo las aves. Como ves, la acción puede ser muy estática o puede ser en movimiento total. Llegamos, escaneamos, vemos si las aves están dándonos alguna información interesante, porque sí que es verdad que llegamos muchas veces y están solamente sobrevolando y no hay nada básicamente. Demasiado tranquilo, Rubén, porque es que ballenas apenas hemos visto, delfines muy... Bueno, tuvimos aquel momento con los delfines... Una vez concreta pasó un grupo, eso sí, gigantesco de delfines, pero un grupo, y durante el resto de horas es que no hemos visto ni siquiera aves. Incluso... No es que no se haya formado el Sardine Run, es que no había ni animales. No había... Pero Brad, las veces que hemos hablado con él, Brad decía, chicos, está muy tranquilo. Y bueno, y lo que íbamos diciendo, ¿no? Que esto es la lotería y la paciencia. Aquí hay un término que llamamos, como comentábamos en la Zodiac, que es el popcorn, ¿vale? Vamos con la Zodiac, vamos viendo aves cayendo por aquí, aves cayendo para allá. Bueno, es indicativo de que hay comida, que hay sardina, que hay pececitos en la zona. Pero lo que buscamos es, pues cuando ya se compactan y hay cientos y cientos y cientos de aves sobrevolando una misma zona y cuando ya empiezan a caer en picadas todas. How I feel in the air, I usually get to see things before the skippers and the dive guides, so it's pretty spectacular, especially when the bait ball's exploding. The frustrating part is waiting for the boat to get there, so I can circle it a couple of times and watch the spectacle from the air, and I just wish those boats could go faster sometimes and get there a bit quicker. Nadie dijo que esto fuera fácil, de hecho todo lo contrario, no paramos de decir que esto es muy complicado. Son las 6 de la mañana y con los trajes nos echamos al frío y a las aguas frías y al viento y a las olas. Esto sí que no os lo había contado todavía. Ahora somos un equipazo un poquito más grande porque ya estamos con un grupo de Ojo de Nómada y no os había contado tampoco que todas las mañanas comenzamos con nuestro cántico de guerra, ¿no, Fugo? ¡Sardine Run! Release the spirit is out here. ¡Let's go! Este es uno de los momentos más delicados del día. Pasar las olas, salir por la desembocadura del río y poder entrar al mar. Hoy hay olas, pero ya podemos ver que está mucho mejor que ayer. A little bit more active than we are. Maybe, Bob, maybe you want to come this side. Algo se está armando de nuevo. Vamos intentando seguir a los delfines. Las aves por arriba son los dos indicadores que tenemos, ya sabéis, aparte de Brad, el piloto de la avioneta. Están cazando allí, ¿eh? Pero los delfines tienen un comportamiento muy diferente a lo visto en otros días. No están desplazándose, están persiguiendo algo, están en plena persecución. Hoy estamos intentando perseguir el momento. Se está armando ahí, se está armando. Another epic ball firing, epic ball. Just north of the mouth. This is really, really good. Ahora sí parece que se prende. Mike, hit it. Mira, 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 mira. Está todo aquí concentrado, esto es una puta locura. No te creo, mira esto. Once again. Vamos ahí. Go, 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 go. Tenemos aquí todo lo que estamos buscando. Está lleno de aves.
Está lleno de delfines, está también lleno de ballenas. Esto es una puta maravilla, no tengo palabras. Es muy bonito de presenciar, es la naturaleza salvaje, es una carrera extrema por la supervivencia y además siempre con ese reto físico que para el humano adentrarse ahí, aunque sea ahí enfrente de las costas, lo hemos visto. En definitiva, el Sardine Run es conocido como el mayor festín de la naturaleza porque no hay otro evento igual en el mundo. Y además es todo en un momento único del año, en un espacio de tiempo bastante reducido. De lo que más me ha maravillado realmente es poder presenciar y documentar la caza cooperativa, pero entre diferentes especies. Claro, fíjate los días que hemos encontrado la bolita, pues cómo iban trabajando los delfines, el delfín común en este caso, cómo van trabajando desde las profundidades, van trayendo la bola hacia arriba, hacia poca profundidad que la superficie, a través de las llamadas, de los gritos que pegan, o los ruidos de los sonares que transmiten, con las burbujas que van produciendo. Los otros depredadores, en este caso los pájaros que vienen desde el aire, los tiburones que se suman, es curioso, ¿verdad? Que es algo único y la suerte de poder presenciarlo aquí en esta época del año es especial. Sin duda un viaje extremo, pero emocionante, potente, adentrarte en eso que uno solo ve en los documentales, y documentales que realmente respecto a esto no hay tantos. Claro que se ha documentado algunas veces, pero es un fenómeno que se conoce desde hace muy pocos años. Yo llevo 20 viniendo aquí y pues sí, habrán 10, 20 antes que habían estado, pero muy poquitos, verdad que hay pocos documentales. 20, 30, 40 años que se empieza a ver, que se empieza a conocer lo que está pasando aquí. Entonces hasta aquí ha dado. Robert lleva 15, 20 años viviendo aquí en esta zona de África, Mozambique, Sudáfrica, todo esto es su casa. Está liderando también expediciones desde este mismo año en Ojo de Nómada, ahora tiene Mozambique, Sardine Run, vamos a volver aquí el año que viene. De hecho yo me voy, pero llega un segundo grupo, también Irati, que está también ahí, está Suba para liderar ese segundo grupo junto a Robert. Las aventuras aquí en el sur de África van a continuar, así que atentos a él, a nosotros, que aquí vamos a continuar con acción, con mucha marcha y podréis ser parte. Así que nada, una vez más, muchas gracias y nos vemos, hasta pronto.